Voy a preguntar por qué no le basta a María Zambrano con la filosofía, es decir, por qué habría que caminar hacia la razón poética. Y a fin de contestar esta pregunta, voy a situarme, para partir de él, en el último apartado de filosofía y poesía, titulado justamente Poesía. Pero antes de comenzar, adelanto que se trata de que ella encuentra una cierta vinculación entre el triunfo cultural del logos filosófico y la violencia occidental. Supongamos la violencia de la Guerra Civil Española, esa guerra en que Zambrano fue derrotada justo el mismo año en que aparece en Morelia este libro fundamental que es Filosofía y Poesía. Se esboza ya en estas páginas finales el tipo humano del filósofo, digamos, de una manera nietzscheana. El filósofo sería el que quiere ser, el que aspira únicamente a ser él, el que es él mismo y no otro, él mismo en tanto diferente de todos los otros, los que no son él. ¿Cómo se llega a ser el que se es? Eso sería lo que nos muestra el filósofo con su obra y con su vida. Pero ocurre en segundo lugar, y esto es muy importante, que el que va para filósofo quiere ese ser suyo y exclusivo como conquistado por sí mismo por su propio esfuerzo. Quiere el ser, pero lo quiere como producto de su propia y peculiar, singular decisión. Es decir, el filósofo es verdad que comparte con el creyente la aspiración a salvarse, el afán de librarse de la cadena del tiempo que nos lleva a la tumba en sucesión generacional a todos los humanos. No se resigna el filósofo a ser uno más, uno de tantos de los que se han sucedido en los siglos pasados y se sucederán en los siglos venideros, sino que aspira el filósofo a salirse de la corriente temporal, a hacerse un nombre único que sólo a él corresponda, que le vaya bien como un guante, cerradura de sólo una llave. Pero a diferencia del creyente, él no puede y no quiere aguardar a que una voz le llame, le convoque. Sería la voz del Padre la que elige al creyente, mientras que el filósofo, definitivamente, ha llegado a pensar que es mejor que nadie le llame, porque así, en caso de lograr un ser, en caso de lograr tener un ser, lo deberá únicamente a su propio esfuerzo, es decir, será un ser enteramente suyo. Sin duda, a los ojos del hombre corriente, que no es particularmente religioso, pero que tampoco es filósofo, la del filósofo sería una vocación disparatada. A los ojos del creyente, por otra parte, la del filósofo sería una vocación sacrílega. ¿Quién se habrá creído ese que es? María Zambrano considera que, en efecto, la vocación de filósofo es reprobable, pero también algo muy serio y por eso mismo algo que infunde respeto. No se podría negar, además, que en estas páginas se da a entender que la del filósofo, como tipo psicológico, es en cualquier caso una aspiración naturalmente destinada al fracaso. Diría yo, el filósofo es figura fundamentalmente trágica. La del filósofo es la profesión o el destino de la comprensión y de la comprensión de la comprensión. Él busca salvarse comprendiendo la vida y a los hombres, salvarse por la verdad, salvarse como servidor de la verdad, que como decía Nietzsche es el más duro de todos los servicios. Pero toda comprensión es limitada. Habría muchas cosas, habría muchas personas que se quedan más allá de nuestras posibilidades de comprenderlas. Más que como loco. El filósofo se le tiene que presentar al hombre corriente como inmoral, lo que se adecua perfectamente a la lógica del discurso zambraniano, pero no a su palabra explícita, porque para ella el inmoral sería más bien el poeta. Sin duda la moral, la voz de la conciencia moral, no es sino la voz de la comunidad en el individuo. Ser individuo, independiente, autónomo, eso que por encima de todo
querría el filósofo, tiene en su contra ya de entrada todos los instintos más profundos de la comunidad humana. De modo que ser un individuo autónomo implica sentir la culpa como tormento, como losa, y si no, recordemos la inaugural sentencia de Anaximandro. Paradójicamente, este individuo que se quiere autónomo sería el producto distintivo, incluso el producto exclusivo de nuestra cultura occidental. Zambrano nos había llevado, en este libro de filosofía y poesía, desde el mismísimo Platón, Platón por encima de todo, hasta Kierkegaard y el Heidegger de Ser y Tiempo. Decidir libremente como individuo autónomo es lo que significa, en el mundo moderno, aspirar a ser, aspirar a separarse de la cadena de las generaciones humanas, tomar distancia de los otros, rehuyendo la famosa empatía, como tiene que hacer el filósofo para serlo, y por eso la culpa o la angustia debería ir por lo común vinculada a la aspiración a ser que distingue al filósofo, según el parecer de María Zambrano. Es la voz del Padre, con mayúscula, la que nos llama también a ser, pero nos llama a ser de verdad solo en cuanto religados. Ahora bien, esto es lo mismo que decir religados con los otros como hermanos, que son hermanos porque tienen todos el mismo Padre. El filósofo, al contrario, ni más ni menos que aspiraría a ser como Dios, puesto que no quiere sino crearse a sí mismo, y entonces no tendría hermanos en aquel sentido del creyente. Dice María Zambrano, en realidad el filósofo no comienza a serlo sino cuando decide operar por sí mismo el milagro, pues que la realización de ese milagro quizás sea la esperanza de todos los que van encadenados en la procesión del tiempo común. Y si el que va a ser filósofo decide no seguir esperando la voz creadora que al llamarle le dé nombre y ser, la voz del Padre, no es porque tenga específicos motivos para estar más fatigado de la espera que los demás, no es porque esté condenado por Dios a ser filósofo, como uno de ellos dijera, sino porque germinó en su conciencia la idea portentosamente audaz de ser él mismo su propio creador. Seréis como dioses, y ha tenido el tesón de sostenerlo, de reincidir en ello, a través de todas las angustias, de todas las incertidumbres y de todas las servidumbres a su propio inexorable destino, un destino del que no puede esperar ser rescatado. Tenemos entonces, lo vemos aquí, que el filósofo, como tipo psicológico, se constituye por esa voluntad sumamente extraña que es la suya y de nadie más. A continuación del fragmento que acabo de leer, María Zambrano escribe unas líneas verdaderamente poéticas y encendidas, casi se diría que apasionadas, pensando en su padre de acá y en el padre de allá, en el padre con minúscula y con mayúscula, algo sin duda muy freudiano. Ella se pierde conscientemente por un momento en la recreación de una presencia que se hizo sentir al principio como prohibición, como señalamiento del límite, pero que luego fue a convertirse en presencia protectora y orientadora que la iba a acompañar durante toda la vida, en oposición a ese hombre o a esa mujer religiosa, edípica, esa mujer que es la figura de la hija piadosa. La del filósofo se define como la de aquel que no tiene padre, en el sentido estricto. Ese humano que le lleva a la contraria a Ortega porque no quiere ser heredero. No tiene padre el filósofo porque no quiere tenerlo, porque no quiere recibir el ser de nadie, ni tampoco ser orientado por nadie en la vida. Como filósofo aspira él mismo a conquistarse un ser, un nombre. En consecuencia, a regirse en la vida social por su propia orientación autónoma. Escribía el psicoanalista alemán Mitscherlich que hoy vivimos en la sociedad sin padre, la sociedad del nihilismo, en definitiva, algo que para algunos es lo mejor que nos ha podido pasar. Pero por supuesto esta opinión no valdría para todo el mundo. La mayoría, tal vez la mayoría, necesita seguir
siendo protegida por su padre con minúscula o su padre con mayúscula. En este terreno religioso, bíblico, en el que nos sitúa aquí María Zambrano, para presentarnos por efecto de contraste la imagen del filósofo, también quedará clara otra cosa que es bastante importante, que la filosofía es la salvación por el conocimiento, que con ella se trata de salvarse por la comprensión, que la verdad nos hace libres es la creencia constitutiva del filósofo. Es filósofo el que acaba de tender la mano hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal y se atreve a llegar hasta el final, arranca la fruta del árbol y se la come. Pero ya sabemos las consecuencias. Tenemos por fin un ser que nos hemos conquistado por nuestro propio valor, pero lo pagamos, lo vamos a pagar con la expulsión del paraíso. Decía Nietzsche, refiriéndose a la moral cristiana, no conocerás, el resto se sigue de ahí. Al parecer, el poeta se halla situado entre medias de la filosofía y la religión. Por esa razón, Zambrano va a buscar en la poesía la salida efectiva del nihilismo, en el que estamos sumidos, en la salida de la muerte del padre. Un nihilismo que en cierto modo sería el destino ineluctable del humano filósofo. Si nuestra pensadora había insistido en que el poeta es el amante esencial, el amante de todas las semicosas que transcurren en su semiser irrepetible, en este punto de la oposición entre filosofía y religión, lo que se nos descubre ahora es que el poeta sería ante todo hijo. En esto el poeta igual que el creyente, porque lo que ama el poeta verdaderamente son los orígenes, o sea, lo sagrado, y a lo que aspira es a volver a ellos. Como escribe Zambrano, así el poeta antes que nada y sobre todo es hijo de un padre que no siempre se le manifiesta. Anteriormente lo hemos definido como amante. Parece más verdad todavía, el hijo amante que une su ilimitado amor filial con el enamoramiento. Filial porque se vuelve a sus orígenes, todo lo espera de ellos y por nada quiere desprenderse de lo que lo engendrara. Enamorado porque anda absorto y padece desvaríos como los del amor. Baudelaire, mártir de la poesía, claramente lo muestra. Así que vemos que el poeta no quiere ser, no quiere hacerse, construirse su ser. Eso no le interesa en absoluto. Lo que busca es todo lo contrario, quiere el don, el regalo, la gracia. Quiere recibir, quiere seguir recibiendo, no aspira a desprenderse del origen, sino justo al revés, aspira a reintegrarse a la niebla de donde surgiera. María Zambrano cita a este respecto un par de versos muy conocidos de Antonio Machado. Y pobre hombre en sueños, siempre buscando a Dios entre la niebla. También se refiere a su amigo Emilio Prados, ese poeta esencial que rehuyó la escucha de la voz cuando la revelación ya se iba a producir por puro afán de seguir en dependencia del anhelo. Entonces habría que decir que es poeta el que sigue esperando la revelación, mientras que es creyente, auténtico, el que ya la ha vivido. El don o la gracia que espera siempre el poeta, por otra parte, no valdría para él nada si no se pudiera compartir, regalar, a su vez, a la comunidad de la que forma parte, la de los hombres que caminan en el tiempo. Todo lo contrario de esa soledad que es en el fondo esencial al filósofo, aunque no hay que olvidar que la salvación por la comprensión a la que aspira éste constituye o puede constituir toda una esperanza para los demás hombres, la vocación del poeta es esencialmente una vocación comunitaria. Escribe María Zambrano, ni concentrarse puede en los orígenes el poeta porque ya ama el mundo y sus criaturas y no descansará hasta que todo con él se haya reintegrado a los orígenes. Amor de hijo, de amante y amor también de hermano. No solo quiere volver a los soñados orígenes, sino que necesita volver con todos. No quiere su singularidad, sino la comunidad.
la total reintegración. En definitiva, la pura victoria del amor. Ahí está un poco la clave siempre, María Zambrano, esta palabra, ¿no? Amor. Resulta todo esto, ya nos dábamos cuenta, al leer filosofía y poesía, bastante freudiano, el juego del amor y de la muerte. Si el amor es afán de reintegración en los orígenes, parece lógico pensar que esa reintegración de todos los seres en los orígenes, que es lo que busca el poeta, se parece bastante a la vuelta a la indistinción de lo sagrado, la indistinción de la nada o de la muerte. Recordemos que, según la misma Zambrano, la nada sería, en la actualidad, cuando ella escribe, la pura presencia de lo sagrado. Esta aniquilación, este aplanamiento de toda diversidad en lo sagrado, sería puramente amorosa en la poesía. Se cumpliría esta aniquilación, en el caso del poeta, sin ninguna violencia. Y eso nos lo va a subrayar María Zambrano. Al contrario del ejercicio filosófico, que huele a poder, a violencia, aspirando a ser el individuo por encima de todo, a desprenderse del origen común. Tenemos que tener en cuenta que para muchos místicos en la nada estaría todo, pieza por pieza. En su máxima riqueza se conservarían allí todos los seres. Al contrario de lo que pensamos los ignorantes en estas cuestiones, que en la nada no hay nada. Entonces caemos en la cuenta de que, por otra parte, lo que distingue al poeta del hombre religioso es lo mismo que separa al místico zambraniano del hombre convencional de las religiones. El religioso convencional, el creyente, en una dirección opuesta a la del filósofo y sin posibilidad de mediación con ella, quiere encontrar el fundamento del ser para que tenga lugar o para que sea posible la consumación de la religatio, ¿no? De la religación, la fusión con la raíz de la existencia, dando por descontado que, aunque no se consume, esa religación sería algo constitutivo de la existencia humana. Naturalmente cita aquí en este punto María Zambrano Azubiri, que habría sido su maestro, ¿no? Pero el poeta no iría a la busca del fundamento porque no quiere desprenderse para abrazarlo de las cosas diversas y pasajeras del mundo. ¿Qué es lo que quiere el hombre religioso? Salvarse del mundo deshaciéndose del mundo. Lo que quiere el poeta, en cambio, es conservar las cosas del mundo, conservarlas a todas en un plano en el que todas estarían salvadas, el plano de la eternidad. Para entender esto, en la medida de lo posible, tendríamos el modelo de San Juan de la Cruz, que para María Zambrano es aquí fundamental. Esto significa, en definitiva, que la poesía es para ella esencialmente mística. Un amor, en expresión de Schelling, al Señor del Ser. Un amor de Dios que no quiere dejar de ser amor a la totalidad de las criaturas en el tiempo y en su apariencia. El filósofo, en conclusión, anhela ser el mismo. El hombre religioso busca el fundamento del ser. El poeta, como místico, se hallaría entre medias, puesto que ama a Dios en las cosas temporales y a las cosas temporales en Dios. Como tal poeta, el poeta no busca nada, solo quiere recibir pasivamente para, en un segundo momento, hacer partícipes a los hombres, a los demás hombres, de su don, del regalo que se le ha entregado. Naturalmente, no se puede hablar en bloque de la filosofía, porque hay muchas especies de filosofía, pero una de ellas, la que Zambrano vería representada en la obra de Spinoza, se caracteriza porque en absoluto se opone a la poesía. En el amor intelectual de Dios, el amor a los modos finitos se recoge y se mantiene, potenciándose como amor de Dios o de la naturaleza, el orden eterno necesario de la naturaleza. Hay quien dice que en el punto más alto del sistema de Spinoza habría una intuición de naturaleza mística, que es
la que lo hace posible. Y efectivamente María Zambrano había pensado durante mucho tiempo en escribir, en hacer su tesis doctoral sobre el pensamiento de Spinoza. Cuando la filosofía pasa a distinguirse de la poesía y a oponerse realmente a ella, es cuando el afán de autoafirmación se convierte en voluntad pura. Porque entonces, según Zambrano, la voluntad sería, como verdad esencial del idealismo alemán, el mismo concepto de espíritu. Entonces acabamos centrados en la autoafirmación ilimitada. Pasamos a prescindir completamente del amor, y el amor es nuestro único límite de vida, el límite que nos pone el otro. De modo que la voluntad acaba por degenerar en violencia pura, violencia imperial del concepto y la definición. El peligro de la filosofía radica entonces precisamente en que al llevar al extremo la voluntad de ser, en nuestro caso de ser individuo independiente y autónomo, se llegue a borrar la presencia del otro. Habríamos llegado así a la filosofía como violencia o voluntad de dominio, con su continuación natural, diríamos, en la tecnociencia, ¿no? Frente a este supremo peligro, vendría en nuestra ayuda la poesía, que es pasividad, renuncia a sí mismo, falta de interés en sí mismo, entrega al otro, enamoramiento del otro, de los otros. Las referencias que Zambrano hace en estas páginas a Rimbaud, por ejemplo, Temporada en el infierno, Delirios 2, nos ayudarán a comprender cuál sería este servicio que nos puede prestar el poeta ante el peligro de la violencia ocasionada por la razón occidental, peligro hecho efectivo en la guerra española. Ella sostiene que la oposición de filosofía y poesía sería la que se da entre la palabra que define y la palabra que penetra lentamente en la noche de lo inexpresable. Pues bien, esta penetración lenta en la noche de lo inexpresable la va a ilustrar la pensadora con esta breve cita de Rimbaud acerca de su propia tarea poética. Escribía silencios, noches, anotaba lo inexpresable, fijaba vértigos. Hasta aquí Rimbaud. La definición conceptual encierra a cada cosa en su ser, en sus límites. Pero esto no haría verdadera justicia a la realidad, porque la realidad es mucho más que el ser. Sucede que en lo real pululan todo tipo de afanes que no se pueden encerrar en formas conceptuales, pero que tienen derecho a ser iluminados. Sigue diciendo Rimbaud, me parecía que cada ser tenía derecho a otras vidas. Entonces, en este momento, María Zambrano pone en conexión esta idea de Rimbaud de que cada ser tiene derecho a otras vidas, la pone en conexión con un tema orteguiano, cuando el filósofo enseñaba en la Universidad Central la diferencia entre lo que hay y lo que es. Es todo aquello que tiene definición, concepto, forma, pero lo que hay, la realidad, es mucho más vasta. Habría en ella una multitud bullente de semiseres, lo que Zambrano llamaba las entrañas trabajadoras. Las razones de amor de Ortega, su Logos del Manzanares, y con su filosofía entera la condición caritativa de la cultura española, que frente al fascismo extranjero sería su misma esencia, todas estas cosas se allegan a la razón poética, porque la tarea de la razón poética no es otra que rescatar el ser de las cosas pequeñas que no lo tienen según la verdad tradicional, rescatarlo en la palabra. Y el poeta, precisamente lo que hace es darles palabra a esas realidades que carecen de forma definida. Precisamente pensando que esas realidades sin forma tienen derecho a expresarse y así saciar
su sed de manifestación. Escribe Zambrano: la realidad es demasiado inagotable para que esté sometida a la justicia, justicia que no es sino violencia. Y la voluntad aún extrema esta violencia natural y la lleva hasta su último límite. La palabra de la poesía es irracional, porque deshace esta violencia, esta justicia violenta de lo que es. No acepta la escisión que el ser significa dentro y sobre la inagotable y oscura riqueza de la posibilidad. Quiere fijar lo inexpresable, porque quiere dar forma a lo que no la ha alcanzado, al fantasma, a la sombra, al ensueño, al delirio mismo. Palabra irracional que ni siquiera ha presentado combate a la clara, definida y definidora palabra de la razón. ¿De cuál de ellas será la victoria? Por supuesto que ya en este año de 1939, Zambrano intuye la necesidad de una confluencia de las dos palabras, la filosófica y la poética, porque ninguna de las dos, por sí sola, aparte de la otra, parece para nosotros hoy suficiente. Pero el que es poeta no puede decidirse, casi por definición. Y el que ha recorrido el camino de la filosofía no tiene la capacidad de volverse atrás y de deshacer este camino recorrido. Por esa razón se concluye en este punto que todavía no ha llegado el momento de la vinculación de filosofía y poesía, por muy necesaria que se reconozca ya en este punto de la trayectoria de Zambrano. Así escribe: hechizada y prisionera la poesía, así ha de seguir, sin duda, y su unión con la otra palabra, la de la razón, no parece estar muy cercana todavía, porque todavía no es posible pensar desde el lugar sin límite en que la poesía se extiende desde el inmenso territorio que recorre errante. Decimos que en el pensamiento de Zambrano la clave radica en el amor. Y lo decimos también porque ella misma declara a menudo que el nudo de los diferentes asuntos que trata se hallaría precisamente en el amor. Así ocurre con la pregunta que nos hacíamos al comienzo, la de por qué no basta con la filosofía en su forma dominante, conceptual, discursiva. Y es que el filósofo convencional prescinde del amor, y por eso su filosofía no basta, no es suficiente, e incluso sería peligrosa, como hemos visto. En este sentido tan simplificador, por didáctico, podremos entender que las tres figuras esenciales en la obra zambraniana serían, a mi juicio, las de Platón, Nietzsche y Jesús de Nazaret. El primero, Platón, por una parte, el fundador de toda la tradición filosófica occidental, en su modalidad nuclear del imperialismo del concepto y de la dialéctica. En consecuencia, el que va a expulsar al poeta de la ciudad de la justicia. Pero por otra, Platón, el poeta trágico, según la leyenda, antes de encontrarse con Sócrates, el poeta que recurre tantas veces al mito, siempre que le hace falta ir más allá del mero principio de razón. Es decir, Platón, el del amor platónico, que sería también para Zambrano el místico que se puede conectar directamente nada menos que con el cántico espiritual de San Juan de la Cruz en el pasaje más central y más enigmático del libro Filosofía y Poesía. La razón poética viene a cerrar o a sanar esta escisión platónica fundadora de todo el drama acontecido entre el filósofo y el poeta. Y la viene a cerrar aquí por mediación de los exaltados versos místicos del poeta castellano. Nietzsche, por su parte, sería el filósofo poeta de la soledad enamorada, según Zambrano, es decir, siempre escribiendo en su querida soledad de filósofo, pero de filósofo que ama como poeta, que también es. Nietzsche, el que anuncia que Apolo no es nada sin Dionisos, que lo divino sin lo sagrado no sería nada. Pero también el que advierte que en el puro dionisismo no se puede vivir, o por lo menos no se puede vivir
una vida humana. Y es muy importante para ella misma que Zambrano descubra, a su vez, que la filosofía justamente consiste en la transformación de lo sagrado en lo divino. Ese Nietzsche al que María Zambrano afirma no querer cristianizar, pero que de hecho pretende de alguna manera cristianizar en la estela de Max Scheler, al presentarnos al final un tremendo Dionisos crucificado. Y sobre todo Jesús, el verbo hecho carne de la religión cristiana, si tenemos en cuenta que el logos encarnado es la misma idea de la razón poética. También la presencia en la obra de Zambrano, naturalmente, de dos filósofos, de dos humanos filósofos, pero en proximidad física a ella, dos filósofos asumiendo la tarea esencial de guías, que es la tarea específicamente filosófica. El primero, Ortega y Gasset, el de las razones de amor que tanto iban a necesitar los vencidos cuando atravesaron la frontera francesa aquella mañana lívida. Esas razones de amor de Ortega, que a juicio de Zambrano, entonces, cuando el destierro eran las únicas capaces de clarificar y ordenar la locura en la que se había convertido la vida española, y por eso lamentó el silencio del maestro durante la guerra y en los años previos a la guerra, aunque enseguida lo iba a entender desde la necesidad del pathos, de la distancia que distingue necesariamente al filósofo. Y por fin, su mismísimo y literal padre, don Blas Zambrano, cuya palabra siempre ofició para ella de prohibición y de amparo, una palabra verdaderamente sagrada.